Más de 100 artesanos y emprendedores provenientes del sur y oriente del estado incrementarán el valor de sus creaciones y tendrán oportunidad de crecimiento en nuevos mercados que favorezcan sus ingresos y la economía de sus comunidades como resultado de la unión de esfuerzos entre el gobierno estatal y la Fundación WK Kellogg. El Instituto Yucateco de Emprendedores y la Fundación WK Kellogg dan continuidad al proyecto Koonesh Kashtik Maalov Kushtal, que significa Busquemos una mejor calidad de vida, con la subvención de $149,953 de la organización. Artesanos y emprendedores se capacitarán 18 meses para aprender nuevas tendencias de diseño, innovación y el uso de la tecnología, así como temas de autoestima, derechos humanos, perspectiva de género y liderazgo, para potencializar sus aptitudes y conocimientos. El director del IEM, Antonio González Blanco, indicó que se trabajará con 20 grupos integrados al menos con 5 personas de Chancom, Chiquinzonot, Tecom, Tixcacalcupul y Yaxcabá para la sostenibilidad de sus actividades con base en metodologías que propicien el empoderamiento y la recuperación de la identidad cultural, por medio de rescate de técnicas y aumento de habilidades como autonomía y autogestión. La preparación y vinculación ofrecerá a los artesanos visibilidad en canales digitales y tradicionales local y regional. La Fundación WK Kellogg trabaja con las comunidades de América Latina y el Caribe desde la Segunda Guerra Mundial. En 2008 asumió un compromiso generacional con Chiapas y la península de Yucatán. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.